Qué bueno es estar en la casa de papá. Amén. Dios bendiga a todos los que han venido por primera vez a esta casa. Aleluya. Que en esta noche Dios hable a sus corazones, a sus vidas. Y qué bueno, ¿saben por qué? Bueno, el mensaje que Dios puso en mi corazón se refiere un poco de todo lo que estaban hablando. Pero antes de entrar al mensaje, yo quiero hacer una reflexión que hoy escuché a través del Facebook y lo compartí en mi Facebook. Y esta reflexión hablaba allí decía esto que dice, Dios creó el mar y creó los peces y los creó para que sean uno, ¿no? Pero dice que el pez fuera del mar se muere. Pero ¿qué sucede con el mar? El mar sigue siendo mar. Y el árbol en la tierra son uno. Pero si arrancamos el árbol de la tierra, el árbol se muere. Pero ¿qué pasa con la tierra? Sigue siendo tierra. Y así Dios y la humanidad o su creación, aleluya, son uno. Dios nos creó para ser uno con Él. Pero apartado de Dios, el hombre se muere. Pero ¿qué pasa con Dios? Dios sigue siendo Dios. Amén. Aleluya. Así que, si en esta noche, aleluya, aquellos que han venido por primera vez, que están aquí, aleluya, saben que apartado de Dios nada somos. Que apartado de Dios, aleluya, Dios nos ha creado. La Biblia dice que nos creó a su imagen y semejanza con el mismo amor, aleluya, para que podamos amar a los que están allá afuera, pero sin Dios nada somos. Sin Dios nada podemos lograr. Vamos a morir en el pecado. Vamos a morir, aleluya, y no vamos a recibir la promesa que Él nos dejó, que si estamos con Él vamos a tener vida eterna. Amén. Y no es que vamos a vivir aquí en esta tierra para siempre. No, hay una promesa en la palabra, aleluya, que Él hace un cielo nuevo y una tierra nueva para que nosotros vivamos en la eternidad. Amén. Que después de que dejemos este cuerpo, aleluya, este cascarón, nuestro espíritu, aleluya, vaya a morar con el Señor. La Biblia dice allí en el libro de Mateo, aleluya, 7:7, aleluya, y dice la palabra del Señor, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si sus hijos le piden pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. La Biblia dice, aleluya, que pidamos, aleluya. ¿Y qué pasará cuando nosotros pedimos? Aleluya. Dios nos dará, aleluya. Que dice, aleluya, que le busquemos, aleluya. Y cuando nosotros le empezamos a buscar a Dios, aleluya, lo vamos a hallar. Que cuando le golpeemos, aleluya, la puerta del cielo, aleluya, Dios nos abrirá esa puerta, una puerta de bendición, aleluya, porque allí Dios le decía, aleluya, en esta parábola diciéndole, aleluya, ustedes aún siendo malos, aleluya, aún siendo pecadores, aún, aleluya, siendo hombres que quizás allí en su corazón hay muchas cosas, si su hijo le pide, aleluya, un pan no le daría una piedra. Y eso es real, aleluya, porque, aleluya, aún siendo malos nosotros, aún teniendo quizás rencor, odio en nuestra vida, teniendo un montón de cosas, cuando vemos quizás la necesidad en otras personas, aleluya,
somos dadivosos, no siempre nosotros decimos, los argentinos somos dadivosos, no, pero la gente es dadivosa cuando hay necesidades, cuando hay catástrofe, cuando hay problemas, aleluya, aún teniendo cosas en nuestro corazón, aleluya, nosotros sabemos dar buenas dádivas, sabemos darle al que necesita, ¿no? ¿Te imaginas, aleluya, lo que es Dios, aleluya, con nuestras vidas? Si siendo hombres malos, si somos pecadores, si somos lo que somos aún, aleluya, Dios tiene ese amor con nosotros, aleluya, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna, aleluya, y que hoy podamos estar participando de estos símbolos sagrados, recordando ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Aleluya. Muchos quizás los ven al Señor allí en un madero colgado todavía, ¿no? Pero la Biblia dice que al tercer día Él resucitó, que al tercer día, aleluya, el Señor resucitó y salió de la tumba donde lo habían metido, porque no estuvo mucho tiempo allí colgado, un tiempo solamente, pero de allí lo sacaron, lo bajaron, aleluya, y lo llevaron a un sepulcro. Pero muchos hoy todavía lo tienen colgado en un madero. Todavía hoy, aleluya, le rinden culto quizás a ese Dios crucificado. Pero la Biblia, aleluya, nos habla realmente de que el Señor resucitó al tercer día. Aleluya, porque ya estaba escrito. Y el Señor dice, buscadme y me hallaréis. Clamad a mí, aleluya, y yo los atenderé, y aleluya, y si me golpean la puerta a cualquier hora, aleluya, allí estoy yo para servirle, ahí yo estoy para atenderle. La viuda, dice, aleluya, la palabra que había una viuda que iba al juez a pedirle, aleluya, que le haga justicia, y el juez no la quería atender. Pero llegó el momento que aquella viuda lo cansó al juez. Lo cansó de tanto ir a decirle, juez, hágame justicia, juez, hágame esto, por favor, aleluya. Y lo cansó y él dijo, bueno, pero porque me cansó, voy a hacer lo que me pidió. ¿Te imaginas Dios con nosotros? Aleluya, Él está dispuesto a que, aleluya, atendernos, Él está dispuesto a bendecirnos, pero como hablaba la palabra del Señor, le debemos buscarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, humillarnos delante de su presencia, jugarnos por las cosas de Dios, aleluya. La Biblia dice, aleluya, que allí en el libro, aleluya, porque por ahí yo sé que hay algunos que anotan, ¿no? En el libro de Mateo 10:46, habla de un ciego llamado Bartimeo, habla de un hombre que estaba allí en un lugar en la vereda pidiendo limosna, aleluya. Ese hombre quizá, aleluya, había escuchado que andaba uno llamado Jesús sanando a los enfermos, pero él no tenía la posibilidad quizás de ir hasta donde él estaba, porque no veía, él no sabía dónde estaba, aleluya. Pero dice que en un momento, aleluya, había una gran multitud que estaba pasando por donde él estaba, y la gente quizás clamando, y la gente quizás hablando allí, aleluya. Y él se dio cuenta, aleluya, que estaba allí Jesús pasando, aleluya, quizás por el lugar donde él estaba, y él empezó a dar gritos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba, aleluya, clamando. Él gritaba, aleluya, para que esa puerta se le abra. Él gritaba, aleluya, porque el milagro estaba pasando por la puerta, o quizás por la vereda donde él estaba, aleluya, y él estaba clamando por algo que él necesitaba. Hizo que Jesús se detenga. Amén. Ese clamor, ese grito, quizás, aleluya, diciendo y reconociendo que era el linaje de David, aquel hombre que estaba allí, era el linaje de David, aleluya, y que él podía hacer un milagro en su vida. Ese grito de desesperación, ese grito, aleluya, y la gente lo quería hacer callar. A uno de sus discípulos decían, cállate, aleluya, no molestes al maestro, pero él seguía gritando cada vez más, aleluya. Él seguía buscando, aleluya, lo que el Señor tenía para su vida. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, aleluya, y golpea y yo te abriré, aleluya. Porque a todo aquel que pide, Dios le da. Porque a todo aquel que el Señor, si tú lo buscas, tú lo hallarás. ¿Y qué sucedió con aquel ciego que no tenía esperanza? ¿Qué sucedió con aquel que estaba allí pidiendo limosna? El Señor se detuvo, lo mandó a llamar, aleluya, y le dijo, ¿qué quieres que haga contigo? Y él le dijo, yo quiero recuperar la vista. Aleluya.
Yo quiero volver a ver que el milagro sucedió en su vida. Aleluya. Quiere decir entonces que el clamor, aleluya, da resultado. Que la búsqueda da resultado. Pero a veces pedimos y pedimos mal, dice la Biblia. A veces pedimos y le pedimos mal a Dios. Amén. No le pidas una cubierta si todavía no tienes auto. Eso quiero decirte. No le pidas un televisor de 50 pulgadas si no tienes dónde colgarlo. Y a veces pedimos y hay cosas que no están allí en el corazón de Dios para dártela. Por eso muchas veces, aleluya, nosotros en el clamor le tenemos que decir al Señor: Señor, esto que yo te estoy pidiendo, esto, Señor, está en tu voluntad en dármelo. Aleluya, esto, Señor, ¿acaso quizás estoy pidiendo mal? ¿Acaso, Señor, esto que yo estoy pidiendo no está en ti? Aleluya. Porque como decía el pastor, no todos somos orejas, no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos boca. Dios tiene para cada uno, aleluya, un trabajo distinto, un trabajo diferente. Si bien muchas veces, aleluya, nosotros vemos, wow, el pastor aquel hace, Dios lo está usando para hacer milagros. ¿Cómo me gustaría que Dios haga eso conmigo? ¿No? Pero quizás a ti, Dios te usa en otra área donde Él no lo está usando. Aleluya, Dios quizás hace cosas contigo que quizás no la puede hacer con Él. Aleluya. Porque no somos todos iguales, decía el joven. No somos todos iguales. Dios nos hizo diferentes a cada uno y nos da diferentes tareas a cada uno. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso nosotros, cuando pedimos a Dios, tenemos que entenderlo a Él. Decirle: Señor, ¿cuál es mi tarea? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Señor, ¿para qué? Aleluya. Porque a veces, ya le digo, nosotros queremos que Dios haga cosas con nosotros que quizá Dios está necesitándote para otra tarea, para otra cosa. Aleluya. Y la Biblia dice y habla en el libro, aleluya, habla de Jacob, y hablaba mi hermano allí de Jacob. Dice el libro de Génesis, aleluya, 32, 22. Habla de Jacob luchando con un ángel. Habla de Jacob, aleluya, peleando, aleluya, por una bendición. Y dice, así dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el varón, el vado de Jacob, lo tomó, pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconchuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y diciendo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Aleluya. ¡Qué tremendo! A Jacob no le importaba que estaba rayando el alba. A Jacob no le importaba, aleluya, lo que le estaba diciendo el ángel, sino que Jacob estaba allí peleando, aleluya, por la bendición. Jacob, aleluya, estaba allí quizás postrado o peleando por lo que él estaba queriendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, aleluya, de buscarlo a Dios, de clamarle a Dios, aleluya. Porque muchas veces nos arrodillamos y hacemos una oración de esa, ¿vio? De rápido, ¿vio? De rapidito nomás, porque no tenemos tiempo a veces para Dios. No tenemos el tiempo necesario para Dios, siempre lo dejamos para lo último. Decimos: bueno, Señor, mire, me levanté tarde, después vamos, y después nunca llega. El después nunca llega. Pero
Allí estaba Jacob luchando con aquel ángel por la bendición, aleluya. Jacob quería que lo bendiga. Había algo para su vida. Había algo que Dios tenía para él, aleluya. El nombre de Jacob, aleluya, era un nombre, aleluya, que lo identificaba, aleluya, como un engañador, como un ladrón, como una mala persona. Y había un nombre nuevo para él. El nombre que Dios le iba a poner era Israel, aleluya. Jacob ya no se iba a llamar más, aleluya, como el Señor lo había puesto de principio. Iba a cambiar su nombre, aleluya. Y cuando Dios te llama, cuando Dios quiere bendecirte, Dios empieza a cambiar tu vida, Dios empieza a transformar tu vida. Pero saben, la Biblia cuenta, aleluya, allí en el libro de Génesis 25, que Jacob, aleluya, ya estaba peleando por su bendición desde antes de su nacimiento. La Biblia habla, aleluya, que todo esto ya estaba planificado por Dios. Ya Dios sabía que iba a pasar, ya Dios sabía que iba a suceder, aleluya. La Biblia dice, aleluya, que saben que Isaac, y miren qué tremendo es esto, porque la Biblia dice, miren, allí en el 25:19 de Génesis dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Herán, hermana de Labán, arameo. Y oró, dice, ¿qué hizo? Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. No podía tener hijos. ¿Como quién? Como la mujer de su papá. Como su mamá. Su mamá era estéril. Su mamá no podía tener hijos, aleluya. Y después, aleluya, Dios puso su mano sobre ella, aleluya. Y ella quedó embarazada y tuvo a Isaac. Y lo mismo le pasó, aleluya, a Isaac con su mujer, aleluya, con Rebeca. Rebeca era estéril, no podía tener hijo, pero hizo algo, aleluya. Isaac, dice que le oró Isaac a Jehová, aleluya, por su mujer que era estéril, aleluya. Yo me lo imagino a Isaac, no me imagino una oración de Isaac así, vieron, rápido, diciéndole, Señor, mira mi mujer, no puede tener hijos, amén. Yo no me lo imagino a Isaac así. Yo me lo imagino a Isaac allí postrado en la presencia del Señor, aleluya, pidiéndole, golpeándole la puerta del cielo, aleluya, porque había una promesa, aleluya, de que, aleluya, los descendientes, aleluya, iban a heredar la tierra prometida. Y yo me lo imagino a Isaac reclamándole, aleluya, la palabra del Señor. Yo me lo imagino a Isaac reclamándole la bendición a Dios. Señor, aleluya, mira, tú dices, aleluya, en tu palabra que vas a bendecirnos. Tú dices en tu palabra, aleluya, que vas a ser, Señor, de nosotros una nación grande. Pero mi mujer es estéril, aleluya. Y quizás, Señor, si ella no tiene hijo, aquí se me termina todo. Pero no, Señor, en tu palabra dice que nosotros vamos a ser una nación grande y te estamos creyendo en esta hora. No me lo imagino a Isaac, vieron haciendo algo así muy rápido, sino quizás derramando lágrimas, aleluya, por su esposa. Quizás derramando lágrimas, aleluya, porque allí en su corazón, aleluya, él sentía quizás ese dolor o quizás esa angustia. Y allí es donde está el clamor de nuestra vida. Allí es como que quizá Jacob estaba peleando con el ángel, ¿no? En ese clamor, aleluya, es donde nosotros nos tenemos que meter, aleluya, en ese clamor, en esa, aleluya, intercesión delante del Señor, para que esa bendición llegue a cada uno de nosotros. Buscalo a Dios y verás que lo vas a hallar. Buscarlo a Dios y verás, aleluya, que las puertas que quizás se cerraron se van a abrir. Buscarlo a Dios y vas a ver que la bendición del Padre va a llegar para tu vida, aleluya, porque tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios que escucha, no tenemos dioses de madera, aleluya, como dice la palabra, que tienen pie y no caminan, que tienen boca y no hablan, que tienen oído y no oyen.
Tenemos un Dios que escucha, tenemos un Dios que habla, tenemos un Dios que nos protege, que nos bendice. Aleluya. Tenemos un Dios que en cada momento de nuestra vida Él está allí presente para ayudarnos, para hacer cosas con nosotros. Y dice, aleluya, miren, lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. ¿Qué pasó? Quedó embarazada Rebeca. ¡Wow! ¡Qué rápido, Señor, que son todas las cosas, ¿no? Pero si usted lee un poco después más abajo, verá que Rebeca concibió cuando Isaac tenía 70 años. 30 años después. No fue así nomás rápido. Yo me lo imagino a este hombre orando, aleluya, durante 30 años por su mujer. No fue algo rápido, no fue algo sencillo, no fue algo que pasó de un día para el otro. No, porque a veces y en el primer día oramos y ya el otro día no vemos resultados, nos cansamos, dejamos de orar. Dejamos de orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra economía. Dejamos de orar quizás por ese trabajo que estamos buscando, quizás por nuestro ministerio, quizás por lo que Dios tiene para nosotros. Decirle, Señor, ¿cuándo va a suceder algo conmigo? ¿Cuándo vas a hacer? Me la pasé 30 años limpiando el baño, 30 años de portero en la iglesia y nada. Pero, miren, yo tengo un recuerdo de un portero en una iglesia, que cuando llegamos, él te recibía en la puerta, un hombre morocho, grandote de traje, siempre bien vestido, y te recibía con un amor, que miren cómo ha marcado mi vida, que lo recordamos, que nos acordamos de él, y que ha quedado esto, que uno lo puede contar, ¿vieron? Porque por ahí no te sucede y no te acuerdas de nadie. Pero esto nos marcó el corazón a nosotros, de wow, qué amor que tenía esa persona, qué humilde que era, porque a pesar de que estaba allí bien vestido, era un hombre amoroso realmente recibiendo a los hermanos. Y qué lindo que es eso, porque quizás no solamente marcó mi corazón, sino quizás marcó el corazón de muchos que iban a la iglesia. Amén. Y yo me lo imagino, miren, a este hombre que durante 30 años clamó, aleluya, por su esposa. Y dice, y Rebeca, aleluya, concibió, y los hijos luchaban dentro de ella. ¡Wow! ¿Quiénes luchaban? Los hijos. Allí había 2 en el vientre. No vino uno solo, vinieron 2. Allí estaba por nacer Jacob y estaba por nacer Esaú también, aleluya, los 2 en el vientre de su madre ya peleándose, aleluya. Jacob quería salir primero, Jacob, aleluya, quería estar en la presencia de Dios, Jacob quería tener una relación con Dios, aleluya. Dios sabía que Esaú no quería, aleluya, pero Jacob sí quería, y Jacob ya estaba peleando en el vientre de su madre, aleluya, por la bendición. No solamente fue y luchó con el ángel, sino que adentro del vientre de su mamá ya estaba peleando Jacob, aleluya, por tener una relación con el Padre que está en el cielo. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche, pero qué tremendo lo que estaba pasando en aquel lugar. Qué tremendo lo que Jacob estaba haciendo en el vientre de su mamá. Yo me imagino a esa mamá pobrecita, mire que sintió tanto angustia quizás en su corazón, o allí el dolor de quizás las patadas, ¿no? Los manotazos, allí quizás vieron la tirada de orejas, no sé, algo estaba pasando allí, que se movían tanto que su mamá se quejó con Jehová. Fue a quejarse con Dios, aleluya. Dice que los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, aleluya, ¿para qué vivo yo? Yo me imagino a esa mamá. Imagínense que digo, ¿para qué yo vivo si esto está así ahora? Cuando esto salga, no sé lo que va a acontecer. Cuando esto salga, va a ser un lío. Aleluya. Y así fue. Dice, y fue a consultar a Jehová. Aleluya. ¿A dónde? A consultar a Jehová.
Porque en Jehová están todas las respuestas. Porque en Jehová, aleluya, hay salvación, hay esperanza. En Jehová, aleluya, están todas las cosas. Y Jehová, y le respondió Jehová, y le dijo: 2 naciones hay dentro de tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el pueblo será más fuerte, aleluya, que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aleluya. Ya estaba escrito. La historia de Jacob estaba escrita. La historia de Jacob, aleluya, ya estaba declarada. La historia de Jacob, aleluya. Por eso Jacob estaba peleando en el vientre de la mamá. Por eso Jacob, porque ya había una promesa sobre su vida. Aleluya. Una promesa estaba sobre él, y Jacob, aleluya, quería salir primero porque quería ser el primogénito. Aleluya. Y recibir la bendición del Padre. Aleluya. Recibir la heredad. Aleluya. Pero bueno, no sé lo que sucedió porque Saúl era más grande. Aleluya. Y bueno, quizá hay un entre piña y codazos y patadas. Y lo que sucedió en la panza de la mamá, Saúl salió primero. Pero cuando estaba saliendo, ¿saben lo que sucedió? Dice que Jacob lo agarró de calcañar, lo agarró del pie. Cuando estaba saliendo, como diciéndole: para, ¿a dónde va? No, es tremendo. Y no lo digo yo, está escrito aquí en la palabra. No lo agarró del cuello para que no salga, no sé cómo. Pero lo tenía agarrado del pie. No lo quería dejar salir. Había una tremenda lucha. Aleluya, por la bendición, aleluya, realmente. Por estar en la presencia del Señor. Por la promesa de Dios, aleluya. Y Jacob hizo lo mismo con aquel ángel. Peleó, aleluya, luchó con él el ángel. Yo me imagino cansado diciendo: pará, aleluya, no peleemos más, aleluya. No, y él le dijo: yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Yo no me voy de este lugar hasta que la presencia del Señor caiga sobre mí. Aleluya, yo no me muevo, aleluya. Desde cuando me tiré de rodillas, yo no me muevo, Señor, si tu presencia no está conmigo. No era así nomás de fácil. No era una nación rápida, sino que había una lucha tremenda por la bendición de Dios. Y yo no sé, aleluya, si tú viniste en esta noche quizás afligido, angustiado, con problemas, con dificultades, aleluya, quizás viniste allí con problemas de trabajo, de salud, no sé, aleluya. Pero quiero decirte algo en esta noche, que el único, aleluya, que va a traer una respuesta efectiva a tu vida se llama Jehová de los ejércitos. Que el único que puede sacarte de la situación en la que tú encuentras, aleluya, es el Dios vivo y verdadero. Aleluya. Porque así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Así como Dios me rescató de la droga y de tantas otras cosas, también Dios puede hacerlo contigo. Aleluya. Así como Dios me ha sanado de la enfermedad del SIDA, también Dios puede sanar tu enfermedad, aleluya, porque para Dios no es nada imposible. Porque como siempre decimos, Señor, estamos aquí, aleluya, gracias a ti. Este hombre estaba peleando allí por esa bendición. Este hombre estaba allí, aleluya, porque él quería recibir la bendición de parte de Dios. Y dice, aleluya, que aún Jacob, aleluya, fue y él quería tanto recibirlo de Dios, aleluya, que había hecho un gran guiso y vino el hermano, ¿no? Y le dijo: bueno, yo tengo mucha hambre. Le dijo: bueno, entrégame lo que es tuyo, la heredad, la herencia, y yo te doy un plato de guiso. Y le digo: por un plato de guiso o cualquier cosa. Y le vendió la herencia. Aleluya. Jacob se quedó con aquella herencia. Pero llegó el momento que Isaac estaba muriendo y tenía que bendecir al primogénito. La Biblia dice que Jacob se vistió como su hermano, con pieles y quizás allí con alguna peluca de algún león viejo, ¿no? Y quizás entre medio de un engaño, Jacob recibió la bendición de su papá. Y muchos dirán: wow, Dios aprueba el engaño. No. Lo que sucedió es que ya había una promesa. Y la promesa de Dios se cumple. De alguna forma se cumple. Aleluya.
Ya había una palabra, ya estaba escrito, aleluya, que el mayor, aleluya, iba a servir al menor. Aleluya. Ya estaba escrito que iba a haber guerra entre ellos y la guerra, aleluya, sucedió. Ya estaba escrito. Así como estaba escrito, aleluya, que venía uno llamado Jesucristo de Nazaret, que su pueblo no lo iba a recibir. Ya estaba escrito, aleluya, de cómo iba a morir. Ya estaba escrito de que uno lo iba a engañar y lo iba a entregar. Ya estaba escrito. Aleluya. Y gracias a que su pueblo no lo recibió, hoy nosotros, aleluya, estamos aquí alabando y bendiciendo su nombre. Gracias a que ellos le dieron vuelta a la espalda, nosotros hoy, aleluya, podemos decir que somos sus hijos. Porque tampoco estábamos en los planes. Nosotros no estábamos en los planes del Señor. El Señor venía a su pueblo, al pueblo de Israel solamente. Nosotros éramos los gentiles, pero aleluya, gracias le damos a esos que no lo recibieron, que se pudo cumplir la palabra y nosotros hoy podemos ser hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, que no somos cualquier cosa, que somos embajadores de Cristo, real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Aleluya. Que ya no somos aquellos que éramos antes, los borrachos, los drogadictos, los que andaban peleando todo el día, los que andábamos diciendo malas palabras, los que andábamos haciendo tantas cosas. Dios nos ha cambiado, nos ha transformado y hemos luchado y estamos luchando por nuestra salvación. Así como Jacob estaba luchando, aleluya, por la bendición. Cada día nosotros tenemos que luchar por la nuestra. Cada día nosotros tenemos que luchar por tener esa presencia maravillosa de Dios que nos acompañe, aleluya, que nos fortalezca, que fluya en nuestras vidas, aleluya, para poder tocar a aquellas personas que quizás están allá afuera viviendo una vida triste, sin fe y sin esperanza. Por eso quizás en esta noche que han llegado estos hermanos, yo les digo hermanos porque, aleluya, fue mi papá el que también los creó. Fue mi papá, aleluya, que también tuvo ese mismo amor que tuvo con nosotros y también los creó. Y con ese mismo amor, aleluya, nosotros queremos decirle que en esta noche tienen la oportunidad de aceptar a este Cristo en su corazón, en su vida, y poder ser distintos, poder ser diferentes. No porque nosotros los vamos a cambiar, sino que Dios puede cambiarlo, que Dios puede llevarse su tristeza, que Dios puede llevarse su enfermedad, que Dios puede llevarse su pasado. Ese pasado quizás de angustia, de dolor, ese pasado que muchas veces arrastramos, donde hay personas que entran en depresión, aleluya, por su pasado, porque han sido abusados, porque han sido golpeados, porque han sido abandonados, quizás de pequeños, y después de grande, aleluya, entran en una tremenda depresión que no pueden salir. ¿Saben? Miren, yo les voy a contar un pequeño secreto que me enteré hace poco también. Resulta que hace poco tengo un grupo de primos, y en ese grupo de primos empezaron como que a hablar de un montón de cosas, y como que empezaron a pelearse ya por WhatsApp, y en esas peleas empezaron a contar cosas tremendas de violaciones de tíos hasta a niñas, primas que hoy son nuestras, ¿no? Que las han violado de chiquita durante muchos años, y quizás todavía llevan esa angustia, ese dolor en su corazón, en su vida, que quizás no lo habían contado nunca, y quizás tuvieron que esperar esa pelea, esa trifulca en el WhatsApp para poder decir, no, pero tu papá era el que me violaba a mí, sí, pero no, pero tu hermano también y tremendo, porque viven con eso durante toda su vida. Aleluya. Y eso lo llevan a la angustia, al dolor, al fracaso, a entrar en depresiones, a quizás apartarse de muchas cosas en esta vida, de no tener ese amor. Aleluya. Tengo una prima que por causa de esto, aleluya, se volvió al homosexualismo, porque, ya le digo, fue abusada por mucho tiempo. Y en esta noche
Dios quiere sanar nuestro corazón, Dios quiere sanar nuestra vida. Dios quiere llevarte todas nuestras cargas. Buscadme a mí y me hallaré. Aleluya. Buscadme. Aleluya. En todo tiempo, en todo momento, yo sanaré tu corazón, yo sanaré tu alma. Yo me llevaré tus cargas, dice el Señor. Aleluya. Porque yo soy tu doctor, tu salvador, tu rey. Aleluya. Yo soy, aleluya, tu fortaleza, tu amparo. Cuántas cosas dice el Señor que es para nosotros. Cuántas palabras y promesas hay escritas en el libro de la vida que Dios hará con nuestras vidas si nosotros nos ponemos a cuenta con Él. Venid, decía, y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, aleluya, se transformarán como la blanca lana. Porque yo te sanaré, te perdonaré todo lo que hiciste. No importa tu pasado, lo que importa es lo que quieres hacer de aquí en adelante. Hay dos caminos en esta vida, solamente dos caminos. Un camino te lleva a la perdición y a la muerte segura. No le decimos que nosotros no nos vamos a morir, pero sí tenemos una palabra, una promesa, que tendremos una vida eterna. Amén. Aleluya, que partiremos de esta tierra, nuestro cascarón quedará aquí, pero partiremos con el cielo, al cielo con el Señor. No nos dejemos engañar, porque muchas veces nos quieren engañar y escuchamos, vieron que cuando muere una persona dice, wow, partió con el Señor. Sin Cristo nadie parte con el Señor. Sin Cristo en su vida y en su corazón nadie parte con el Señor. Si no tenemos a Dios en nosotros, lamentablemente te vas al otro camino. Aleluya. Y el único camino que es de la perdición se llama, aleluya, las tinieblas. Allí dice que vendrá el lloro y el crujir de dientes. Así que, Iglesia de Cristo, que en esta noche la paz y la bendición de Dios esté alcanzando tu vida. Y como decía el pastor, que el Señor le decía a Judas, hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión para ti. Amén. ¿Qué quieres hacer contigo? Nosotros, aleluya, ya estamos aquí y alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Pero ¿qué quieres hacer tú con tu vida? Si quieres tener una vida eterna, una vida nueva, sin todas estas cosas que hay en este mundo, que te regala el mundo, sino poder ser una persona feliz, alegre. Ya te digo, que cuando se te caigan esas lágrimas sean en la presencia del Señor. Así que yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Aleluya.